Hace 482 años, fue fundada la ciudad de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada. O al menos, eso es lo que nos enseñaron en el colegio a muchos de los que crecimos en esta ciudad. Nada más de uno le habrán puesto de tarea hacer la maquetica de las 12 chozas de Quesada. Pero como casi siempre suele suceder, la realidad detrás de la historia es mucho más complicada. La fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá se dio en el marco de la conquista española del territorio muisca. Un proceso que duró un largo tiempo, tanto antes como después del 6 de agosto de 1538. Así que el día de hoy, Hechos Fácticos les trae 3 fechas que marcaron el proceso de conquista de la sabana de Bogotá, y los sucesos que ocurrieron en ellas. ¿Cuál de todas ellas es la verdadera fecha de fundación? Bueno, ya lo veremos. La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada partió de Santa Marta en 1536, en busca del nacimiento del río Magdalena y una posible ruta hacia el Perú. Al no poder avanzar por este río más allá del poblado Yariguí de la Tora, Quesada decidió ascender la cordillera oriental de los Andes siguiendo una ruta comercial de sal indígena. Es así como la expedición arribó al altiplano cundiboyacense a comienzos de marzo de 1537. Allí encontrarían la civilización muisca, atractiva tanto por su numerosa población como por sus cantidades importantes de oro y esmeraldas. Quesada se dispuso a conquistarla, comenzando por las tierras del que parecía ser el cacique muisca más poderoso, el Zipa. Así que la expedición tomó rumbo al sur para dirigirse hacia la residencia del Zipa, el cercado de Bacatá. Ok, antes de seguir debemos dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué era un cercado muisca? ¿Y qué, o quién, era Bacatá? Comencemos por lo primero. Los cercados eran el centro de la vida cultural de los muiscas, y por esa misma razón también eran la sede del poder de sus líderes. Estaban compuestas por una serie de empalizadas rectangulares dentro de las cuales se ubicaban la vivienda del gobernante, los santuarios de diversas deidades y los depósitos de tributos. Pero también eran un punto de encuentro para las distintas clases sociales. Servían como sitio de mercado y dentro de ellos se celebraban enormes fiestas. Se cree incluso que los cercados servían como medidores de tiempo con carácter cosmológico. Los muiscas emplearían su característica forma rectangular y una serie de postes para enmarcar el movimiento y la posición del sol. Recuerden esto porque es importante. Dicho esto, Bacatá, adaptado por los castellanos como Bogotá, era el nombre del cercado principal del Zipa, que era el gobernante de gran parte de la sabana de Bogotá. Lo confuso es que los conquistadores también usaron ese nombre como el del mismo Zipa, y como el de la región bajo su dominio, y no estamos seguros si los muiscas también lo empleaban para los 3. Después de todo, había un pequeño problema, y es que no hablaban el mismo idioma. De cualquier forma, fue a este cercado donde llegaron Quesada y sus hombres el 20 de abril de 1537, y en él asentaron su real, expresión españoleta para decir que montaron un campamento de forma oficial. Como el Zipa había huido junto a su séquito y sus tesoros con antelación, Quesada empleó el cercado como base de operaciones para buscarlo, y para explorar el territorio en general. Y si bien la expedición abandonó Bacatá por un buen rato para saquear las tierras muiscas del norte, una vez cumplido ese objetivo decidieron retornar. Sería en este cercado donde la campaña conquistadora concluiría oficialmente el 15 de junio de 1538, con la repartición del botín de oro y esmeraldas que se había acumulado hasta el momento. Entonces, ¿podríamos considerar ese 20 de abril como una fecha de fundación de Bogotá? Bueno, hay un pequeño problema. El cercado de Bacatá no quedaba en la actual ciudad de Bogotá. En realidad, quedaba en el municipio de Funza. Claro que al paso que crece esta ciudad, es posible que en 50 años Funza haga parte de Bogotá. Pero bueno, el caso es que si bien el cercado de Bacatá no quedaba en Bogotá, lo cierto es que el nombre actual de la ciudad proviene del de este poblado muisca. Y aunque montar un campamento no es lo mismo que fundar una ciudad, lo cierto es que lo ocurrido el 6 de agosto de 1538 se parece más a lo primero que a lo segundo. Hablemos ahora sí de ese evento, que sucedió en otro cercado muisca llamado Teusacá, también conocido como Teusaquillo. Entonces, como mencioné anteriormente, para junio de 1538 la campaña de conquista había concluido. A los ojos de Quesada, solo quedaba un pequeño problema. Toda esta conquista la había realizado en calidad de lugarteniente del gobernador de Santa Marta.
por lo que en teoría los territorios subyugados pasarían a ser parte de su gobernación. Por ello, Quesada determinó que debía partir hacia España para solicitarle al rey Carlos I que lo nombrara gobernador del territorio conquistado a nombre propio. Y como ir y volver de España era algo que tomaría años, Quesada necesitaba dejar su ejército en un asentamiento permanente mejor posicionado que el cercado de Bacatá. Es por esa razón que decidió trasladar el campamento a las inmediaciones del pequeño cercado de Teusacar, apodado por los españoles como Teusaquillo, que era uno de los varios cercados menores del Zipa. Este quedaba en la falda de los cerros orientales, y estaba rodeado por los ríos San Agustín y San Francisco, por lo que su posición era militarmente ventajosa. Una vez la expedición fue trasladada allí, el 6 de agosto de 1538 ocurrieron los hechos que recordamos hoy como la fundación de Bogotá. Quesada arrancó algunas hierbas del suelo, y se paseó entre sus hombres proclamando que tomaba posesión de aquel sitio y aquellas tierras en nombre del rey Carlos I. Acto seguido, se montó a su caballo y desenvainó su espada, y retó a cualquiera que se opusiera a ello a un duelo a muerte. Un asunto muy dramático. Como obviamente nadie se opuso, mandó al escribano del ejército a dejar constancia de todo lo ocurrido, y ordenó la construcción de bohíos para cuartelar a sus tropas, pues al parecer dentro del cercado no había espacio para los más de 100 españoles que debían permanecer en el área. Entonces, ¿por qué lo ocurrido aquella fecha no es realmente una fundación? Bueno, desde un punto de vista de formalismos, el acto fundacional de una ciudad hispana consistía en erigir un rollo, una columna que simbolizaba la jurisdicción de la corona y que podía emplearse como patíbulo. Esta debía colocarse en el lugar que pasaría a ser la plaza mayor de la ciudad. Aquel acto era acompañado por el nombramiento de regidores y alcaldes, que serían las autoridades ejecutivas y judiciales de la ciudad. Nada de eso ocurrió ese 6 de agosto. Pero más allá de ello, y desde una perspectiva más histórica, lo cierto es que la fundación de una ciudad hispana en América implicaba la intención de colonizar, y de crear un centro de poder para instituciones civiles que gobernaran la vida política, social y económica del territorio conquistado. Pero la intención de Quesada con su acto del 6 de agosto parecía ser solo de reclamar la posesión del territorio muisca para la corona, y dejar en Teusaquillo una guarnición que lo ocupara militarmente. Los españoles que allí quedaron guarnecidos no abandonaron su calidad de soldados por la de colonos ese 6 de agosto, sino que continuaron formando un ejército y seguían sometidos al régimen militar. Así que Bogotá, en ese momento, tendría más de parecido con un fuerte que con una ciudad. Pero bueno, dicho esto, otro debate histórico que vale la pena mencionar es el de la ubicación precisa de Teusaquillo. Por cierto, no, este no quedaba en el barrio del mismo nombre, sino que dicho sector fue llamado así en honor al Teusaquillo fundacional. Como tal vez habrán inferido de la descripción que ya hice, el cercado muisca y los bohíos españoles se ubicaban en lo que hoy es el centro histórico de Bogotá, específicamente entre los ríos San Francisco y San Agustín. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado alguna vez que la fundación del 6 de agosto ocurrió en el actual Chorro de Quevedo, ubicada en la calle 13 con carrera segunda, o en el Parque Santander sobre la carrera séptima con calle 16. Sin embargo, estas son leyendas urbanas que surgieron mucho después, ya en el siglo XX. Lo cierto es que ni los relatos de la época, ni los cronistas del siglo XVI y XVII mencionan que Teusaquillo haya quedado en un lugar distinto a aquel en el cual la ciudad fue formalmente fundada el 27 de abril de 1539, por lo que se puede intuir que este asentamiento quedaba en las inmediaciones de la plaza fundacional, es decir, la actual Plaza de Bolívar. Pero antes de profundizar más sobre esta ubicación, hablemos ahora sí de la fundación formal de la ciudad de Santa Fe, ocurrida en esta última fecha. Una vez que Quesada dejó al grueso de sus tropas establecidas en Teusaquillo, se dispuso a volver al Caribe por el río Magdalena, para partir de allí a España. Pero cuando ya estaba por Tinjacá, Boyacá, se arrepintió y decidió retornar a la sabana de Bogotá. Al parecer, le ganó la avaricia. En el camino, muchos muiscas le contaron historias de otras tierras cercanas ricas en oro, así que se devolvió a Teusaquillo para gestionar su exploración y conquista. Pero los exploradores que mandó trajeron noticias inesperadas. Otros grupos de europeos estaban avanzando hacia las tierras muiscas. Por el sur llegó la expedición de Sebastián de Belalcázar, que había partido desde Quito y luego había seguido el cauce del río Magdalena.
Por el oriente llegó la expedición de Nicolás Federman, que había salido de Venezuela para explorar los llanos orientales, y luego había cruzado el páramo de Sumapaz. Esto fue buena y mala noticia para Quesada. Por un lado, entre las tres expediciones tenían hombres suficientes para comenzar a colonizar la región muisca, pero por el otro, ahora tenía otros dos rivales que reclamaban para sí el derecho a gobernar la región. Así que para resolver la disputa, los tres capitanes acordaron partir juntos hacia España para que el rey decidiera. Pero antes de partir, Quesada decidió dejar organizada la colonización del territorio, comenzando por la fundación de una ciudad, Santa Fe. Para ello, contaría con la experimentada ayuda de Sebastián de Belalcázar, quien ya había fundado las ciudades de Popayán y Cali en el sur del país. Es así como el 27 de abril de 1539 se erige el rollo en lo que pasaría a ser la Plaza de Bolívar, y se nombran regidores y alcaldes para la ciudad. Poco después, tomando esta plaza como centro, se realizó el trazado de las futuras calles y manzanas de la ciudad. Hecho esto, se determinó la distribución de solares para construcción de viviendas a los soldados que poblarían la ciudad, así como encomiendas de indígenas que les garantizaran su subsistencia. Quedaba así fundada la ciudad de Santa Fe, en la región de Bogotá. Ahora sí retomemos el tema de la ubicación de la ciudad. Sabemos que la actual Plaza de Bolívar, tanto en tamaño como en ubicación, es la misma plaza fundacional donde se habría colocado el rollo el 27 de abril de 1539. También se intuye, como ya mencioné, que la plaza fue ubicada en las inmediaciones del asentamiento de Teusaquillo. ¿Pero qué tan cerca este? La historia no nos ofrece una respuesta definitiva, pero puede que otra área del conocimiento sí, la astronomía. En años recientes, varios estudios han corroborado la existencia de un impresionante fenómeno de alineamiento solar en la Plaza de Bolívar. Visto desde la esquina nororiental de esta plaza, el Sol emerge tras el Cerro de Monserrate cada solsticio de verano y tras el Cerro de Guadalupe cada solsticio de invierno. Y en ambos equinoccios del año, el Sol emerge en el punto medio exacto entre las dos montañas. ¿Recuerdan que les dije que los cercados muiscas eran medidores de tiempo? Pues bueno, el hecho de que este fenómeno pueda presenciarse desde la Plaza de Bolívar parece indicarnos una cosa. Esta habría sido ubicada donde antes quedaba el cercado de Teusacá, el cual habría sido empleado por los muiscas para enmarcar este fenómeno. Y bueno, la verdad esto tiene más sentido de lo que parece. Si yo fuera Quesada y tuviera que escoger entre A. Trazar un cuadrado perfecto de la nada en un campo abierto para establecer la Plaza Mayor, o B. Reutilizar uno que ya estaba hecho para guiarme, pues lo segundo tiene mucho menores costos, mucho menor riesgo de sobrecostos y que se hace mucho más rápido. Gracias. Como pudieron ver, el 27 de abril de 1539 es la fecha de la fundación oficial de la ciudad. Pero lo cierto es que la formación de un poblado es un proceso a través del tiempo. Así que la verdad una fecha oficial de fundación no dice mucho. ¿O sí? Escuchemos qué opina Bogoteamos. Si la formación de un poblado es un proceso, entonces seleccionar una fecha de fundación es escoger desde qué momento empieza ese proceso. El 6 de agosto fue seleccionado por el Consejo de la Ciudad como fecha oficial de la fundación en 1920, pero lo cierto es que ese día del año 1538, lo que es hoy Bogotá era lo que había sido por cientos de años y lo que seguirá siendo por muchos años después, una red de poblados y cercados muiscas. Teusacá se transformaría en Santa Fe a lo largo del siglo, siguiendo los planos trazados por Quesada, después del 27 de abril de 1539, y los demás poblados indígenas adoptarían el urbanismo español con el paso del tiempo. Santa Fe cambió su nombre durante la independencia por el de la región en la que quedaba, Bogotá. Y a partir del siglo XX el crecimiento de Bogotá terminaría por fusionarla con esos otros pueblos de antaño, que al igual que Teusacá existían mucho antes del 6 de agosto de 1538. La ciudad no cumple 482 años de existencia al día de hoy. Su edad depende de los criterios que escojamos para medirla, y hasta ahora hemos escogido contar los años solo después de la conquista de Quesada.
Así que tal vez vale la pena descartar de todo la idea de una fecha fundacional y escoger contar la historia de Bogotá desde mucho tiempo antes. Muchas gracias, bogoteamos. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y si quieren aprender más sobre historia, suscríbanse al canal. También pueden seguirnos en Instagram, donde publicamos avances de videos próximos y una que otra pequeña historia de la historia. Hechos Fácticos comparte su amor por Bogotá con Bogoteamos, una plataforma colaborativa cuyo objetivo es sacar a relucir lo mejor de la ciudad, así como velar por su bienestar. Queremos invitarlos a seguir su página de Instagram, @bogoteamos. Esto ha sido Hechos Fácticos. Esperamos verlos en el siguiente video.